Es 21 de octubre del año 2000 y el portugués Luís Figo se dirige a los vestuarios del Camp Nou una vez terminado el calentamiento previo al partido. Por primera vez en su vida, pasa de largo por el vestuario local y entra en el visitante. Allí, sintiéndose como si estuviera en la habitación de invitados de su propia casa, se enfunda su recién estrenada camiseta blanca con el 10 a la espalda. El ambiente fuera es ensordecedor y a él, que siempre se crece en los momentos más duros, le empieza a saltar una sensación de angustia, de miedo escénico ante lo que se le viene encima. Uno de los recibimientos más hostiles que se hayan vivido en un campo de fútbol. Hoy, en Relatos Salvajes, os traemos la historia del regreso de Luís Figo al Camp Nou. Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva, de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido una semana más, Marcos, una semana más con portada con jugador de color de blanco. Esto ya empieza a ser la galernita. Marcos Rojo, ¿estarás contento? Muy buenas, Marcos, ¿qué tal? Bueno, tengo que luchar mucho para conseguir capítulos como este, para intentar eliminar un poquito el tufo atlético del podcast. Pero bueno, hay veces que me haces caso, sale bien y bueno, yo creo que podemos hacer un buen programa hoy. Sí, vamos, lo dicho, ¿no? Caminito ya de aquí de Chiringuito, de Galerna, de Radio Marca, pero bueno, lucharé todo lo que pueda. A la espalda llevo camiseta del Inter, pero a la espalda va Cholo Simeone, o solo te digo eso, ¿vale? Bueno, como bien habéis escuchado, amigos y amigas, bienvenidos un día más. Hoy venimos con un relato salvaje muy fuerte, muy potente, porque esto afectó a todo el mundo del fútbol, más allá de colores, y yo creo que aquel día todo el mundo estaba atento a su televisión a ver qué ocurría. Pero antes de entrar con esto, Marcos, ¿cómo ha cambiado el fútbol? Para los que nos veis en YouTube, ya habéis visto que hemos puesto la portada de este capítulo. Los que lo estéis escuchando en versión podcast, podéis ver la portada también en vuestro dispositivo. Ese collar que llevaba Figo, que imagínate tú, aquel día Puyol, por ejemplo, agarrándole el collar, tirándole para atrás, el anillo que llevaba en su momento también, Raúl, o sea, se podía llevar bisutería en el fútbol, hasta en eso hemos cambiado. Sí, ha cambiado todo menos nosotros. Nosotros seguimos siendo esos Abuelitos. adolescentes que éramos en ese momento. Estas canas las llevaba yo ya con 15 años, tal cual. Pues 25 años han pasado, Tony. Hoy Nada estamos más. publicando un 21 de octubre y han pasado 25 años de la vuelta de Figo al Camp Nou, en el que es un episodio inolvidable que vivimos pues como los adolescentes que éramos en ese momento, que no habían visto nunca un ambiente tan cargado de tensión como el que esperaba el portugués esa noche. Sí, nunca mejor dicho, ¿no? La expresión esa de la olla a presión. Un ambiente caldeado de una forma que probablemente ahora no se repetiría o sí, ¿no? Baila, Vini, baila. Acuérdate aquel encuentro que también se caldeó mucho desde medios. No decimos con esto que no sería posible un ambiente tan inhóspito, sino que probablemente las palancas que lo generaron pues serían diferentes en esta era de redes sociales. Pero para entender bien lo que sucedió aquella anoche, como ya os esperaréis, como es de costumbre, pues tenemos que retroceder en el tiempo y ver lo que suponía Figo para el Barcelona solo unos meses antes y cómo había llegado a tener ese estatus. Luis Felipe Badeira Caeiro había salido de la cantera del Sporting de Portugal, a la que llegó con solo 13 años. Una cantera muy prolífica, la del Sporting, porque además de Figo, salieron de ahí estrellones como Cristiano Ronaldo, esto creo que todos lo sabréis, y Paulo Futre, el gran ídolo de Figo en su infancia, que aunque consiguió fama a nivel internacional en el Oporto, salió de la Academia Lisboeta. Con los verdiblancos debutó con solo 17 años y ya con 19 era titular indiscutible. En 1991 se proclamó campeón del mundo juvenil en un Mundial Sub-20 disputado en Portugal, en el que la generación de oro portuguesa, liderada por el propio Figo y otro crack como Rui Costa, pues consiguieron el que por aquel entonces era el mayor éxito del fútbol luso en su historia. Iba quemando etapas y llegó la temporada 94-95. Ese año, cuando aún no era tan sencillo, ¿no? Como ahora acceder a contenido de fútbol internacional y no había una monitorización tan profunda, ¿no? De cada joven que despunta en un rincón del mundo, pues conocimos, al menos yo, a Figo. Fue en una eliminatoria de Copa de la UEFA, precisamente entre el Real Madrid, entrenado entonces por Jorge Valdano, y un Sporting que por aquel entonces era Sporting de Portugal y no Sporting de Lisboa. Perdón, Sporting de Lisboa y no Sporting de Portugal, como se dice ahora.
en el cual destacaba junto al búlgaro Kresimir Balakov, y que el Madrid pues acabaría llevándose dicha ronda. Causó una muy buena impresión, de interior derecho, de ida y vuelta, con detalles de esos que dejan los grandes jugadores. El futuro de Figo apuntaba al calcio, que como comentábamos en nuestro capítulo dedicado al Parma de Nevio Scala, era en los años 90 la gran potencia económica del fútbol mundial. Y era precisamente el Parma uno de los equipos que estaba poniendo toda la carne en el asador en la puja. El otro era su gran rival por los títulos, que llegó a disputar el club parmesano en esa época, la Juventus de Turín. El duelo del terreno de juego se iba a trasladar a los despachos en la carrera por el que parecía uno de los talentos diferenciales de los próximos años en el fútbol mundial. Y este duelo, en esta ocasión, acabó en empate. ¿Cómo puede acabar en empate un duelo por el fichaje de un futbolista? Pues la opción más coherente que se nos ocurre es pensar que ninguno de los dos consiguió firmarlo. Y que o bien permaneció en el Sporting o bien apareció un tercero más listo que se llevó el gato al agua. Pues no, aunque os cueste creerlo, lo que ocurrió es que firmó por los dos equipos a la vez sin que ni Parma ni Juve lo supieran. Fue, según cuenta José María Minguella, el interés del Barcelona en el jugador el que acabó por destapar el pastel. Esto que vamos a contar me parece un tanto rocambolesco, pero tampoco tenemos una versión que la desmienta. Así que, pues bueno, os la contamos. Comentaba Minguella que cuando contactaron con su representante, José Veiga, un nombre que sale por primera vez en este capítulo, pero que veremos que será clave en la historia de hoy, le confesó que su jugador tenía 2 contratos. Esto, pues imagínate, Marcos, esto es que era una bomba, porque si no se resolvía de manera amistosa, y pongo muy entre comillas lo de amistoso, Figo se arriesgaba a una sanción de la UEFA de 2 años sin jugar, algo, pues obviamente, que no le interesaba ni al jugador, ni a ninguno de los dos clubes italianos, ni al Barcelona tampoco. Relataba Minguella que tras enterarse por Veiga se lo comunicó en primer lugar al hombre fuerte de la parcela deportiva de la Juve, el ínclito Luciano Moggi, y que éste, al sentirse traicionado, decidió romper el contrato con el jugador, así, sin ninguna compensación económica. Minguella dice que, claro, no era Maradona, sino un buen jugador sin más, y que Moggi no sentía que estuviera renunciando a algo tan importante. Pero siendo el italiano un dirigente tan astuto, la verdad es que esa facilidad para soltar la presa a mí al menos me sorprende. El siguiente paso era convencer al Parma de que lo liberara también. Como no hubo la misma reacción que en el caso de la Juve, se habría pactado una cesión de 1 año con opción de compra para los culés, manteniendo Figo un solo contrato, el del Parma. ¿Por qué iba el Parma, una vez roto el contrato con la Juve y siendo el único club con acuerdo firmado, a dejar libre al jugador? Pues, como hemos dicho, parece una historia bastante extraña, pero lo que es un hecho es que el jugador llegaba al Barcelona en verano de 1995, cuando aún no había cumplido los 23 años. La historia es que es tremenda, de contratos. El club al que llegaba Figo pues era el Barcelona, al que podríamos denominar tardocruifismo, ¿no? O cruifismo ya bastante avanzado, ¿no? Tras 4 ligas y una Copa de Europa, el Milán lo había vapuleado en la final de Atenas del 94 y el Madrid de Valdano pues había acabado con su dominio en la Liga Española, manita incluida en el Bernabéu en enero de 1995. Cruyff pues estaba muy tocado tras estas derrotas, pero en verano del 95 se intentaba relanzar el proyecto y realizaron algunos fichajes bastante ilusionantes para hacer olvidar bajas tan duras pues como las de Ronald Koeman y 2 jugadores de carácter volcánico que no podían continuar ni un minuto más a las órdenes del técnico holandés, como eran Risto Stoichkov y el brasileño Romário, que ya había salido, por cierto, en el mes de enero. Sencillamente, pues es que no se soportaba. Aparte de Figo, que acabaría costando 400 millones de pesetas, a pagar al año siguiente si seguimos la historia de Minguella, desembarcaban en el Camp Nou Mejo Codro, el goleador de la Real Sociedad, que fue el fichaje más caro de ese mercado de fichajes culé con un coste de 700 millones, Robert Prosinecki, que había renacido en el Real Oviedo tras su gran fracaso en el Madrid, el bético Ángel Cuellar, que por aquel entonces era una de las mayores promesas del fútbol español, y el rumano Gica Popescu. Y además, ese año iban a asomar la cabeza unos talentosos chavales de la Masía, entre los que destacaba un pequeño genio calvo, nacido en Santander, llamado Iván de la Peña, a los que se empezó a conocer como la Quinta del Mini, en unos años en los que se buscaban grupos de 5 jugadores para poder usar el término quinta, siguiendo la moda de la quinta del buitre. Un término este de la quinta que hemos dejado de usar sin darnos cuenta y que ahora nos parece bastante pasado de moda, la verdad.
Sí, sí, parece que sí. Y qué bueno era Ángel Cuellar, por cierto. Os recomiendo busquéis goles de Cuellar con el Betis porque eso era increíble. Es que me tocó muy de cerca vivirlo por aquel entonces. Claro, la duda es, ¿podría hacer este equipo hacer soñar de nuevo a los aficionados barcelonistas y devolver a Cruyff la sonrisa? Bueno, pues ya hacemos spoiler. No, no lo haría. Esa 95-96, en un mal año del Madrid en Liga, pues se suponía al Barça como máximo favorito para arrasar en Liga. Pero apareció entonces el Atlético de Radomir Antic y ese histórico inesperado doblete. El año en clave culé, pues terminó como el Rosario de la Aurora, con el entrenador holandés en la calle y con el estadio aplaudiendo a Jordi Cruyff en el partido que siguió a la destitución de su padre, en una muestra inequívoca pues, de que estaban hartos del presidente José Luis Núñez. Pero para Figo, con el 7 a la espalda desde su llegada, esta convulsa temporada pues, fue bastante buena a nivel individual, siendo probablemente el mejor jugador del equipo. Y esto fue casi siempre así en una trayectoria de 5 años en el club barcelonista, en la que no paró de crecer hasta convertirse en su último año en el capitán del equipo y en probablemente en el jugador más desequilibrante del mundo. Primero con Bobby Robson como el mejor socio de Ronaldo Nazario, aunque aquí, por mucho que sea el protagonista de nuestro programa de hoy, no podemos decir que Figo fuera el mejor de ese año porque jugaba junto a un extraterrestre. Y luego, con Luis Van Gaal y la compañía de Rivaldo, pues fue creciendo, madurando, ganando registros y convirtiéndose pues, en lo que fue un jugador total. Figo lo tenía todo. Era muy técnico, tenía desborde, un físico privilegiado que le permitía no lesionarse nunca, un grandísimo disparo con las dos piernas y una calidad innata para poner centros milimétricos desde su hábitat natural, la banda derecha. Era un regateador muy versátil, que se podía ir por dentro y por fuera, y tenía una arrancada impresionante, descomunal, que ni siquiera un prodigio físico como el madridista Roberto Carlos era capaz de parar. Era una auténtica pesadilla para el brasileño, que si bien no era un prodigio táctico, un gran defensor posicional, usaba muy bien su esplendoroso físico para compensar sus posibles errores. Creo que no sufrió nunca tanto con un rival como lo hizo con el portugués. Pero aparte de todo esto, que básicamente es todo lo bueno que se puede decir de un futbolista, tenía un carácter ganador y ultra competitivo que le hacía crecerse en los momentos grandes. Siempre la pedía, nunca se escondía. Aparte de ser un jugador maravilloso, era un líder. Mira que Rivaldo, la otra estrella del Barcelona, era un pedazo de jugador, pero me atrevo a decir que la estrella del equipo era Luis Figo. Y como tal, el Camp Nou y la afición del Barcelona lo veneraban. De hecho, y debido a su mala relación con Van Gaal, había sonado en la última temporada con bastante insistencia el rumor de una posible venta del brasileño, de Rivaldo. Con la salida del holandés confirmada, pues parecía que las aguas volvían a su cauce, pero seguía habiendo algo de run run en la prensa que el propio Minguella se encargó de avisar con unas declaraciones en televisión en las que aseguraba que la directiva azulgrana estaría deseando recibir 7, 8 o 9 mil millones por el crack brasileño, que tenía una cláusula de 10 mil millones. La misma, por cierto, que Figo. Una cantidad a priori casi inalcanzable para cualquier club del mundo. Aunque Baldanito Crespo había cambiado el Parma por la Lazio el verano anterior por más de 8.000 millones de pesetas. Y llegó el verano del 2000. Un verano de elecciones, tanto en el Madrid como en el Barcelona, que eran casi paralelas, pero que en principio no tenían que converger, aunque hablemos de una época ya pasada en la que eran relativamente habituales las promesas electorales de fichajes de jugadores. Pero a lo sumo, incluso en ese caso, podría esperarse que los candidatos de uno y otro club se fijaran un mismo objetivo, como ocurriría años más tarde con el fichaje de David Beckham, anunciado en primera instancia por Joan Laporta y fichado finalmente por el Madrid. En el bando blanco, Florentino Pérez, un exitoso empresario fundador de la potente constructora CS, se enfrentaba a un Lorenzo Sanz que venía de proclamarse campeón de Europa del 2000 en la final de París contra el Valencia y que había adelantado las elecciones un año para amarrar la victoria. Convencido de que con una Champions bajo el brazo no se le podía escapar la reelección. Florentino ya había perdido las elecciones de 1995 frente a Ramón Mendoza, es verdad que por un margen bastante pequeño, y ese parece de nuevo su destino, aunque él tenía mucha fe en su victoria. ¿Qué años aquellos en los que se presentaba hasta Juanito Navarro para presentar el Real Madrid? Madre mía, si es que el fútbol reto es lo mejor. Por parte barcelonista, las elecciones pues también se celebraron por adelantado, pero en este caso tras la dimisión de José Luis Núñez. El favorito para suceder a un dirigente que había estado nada más y nada menos que 22 años al frente del club y había superado momentos tan tensos como el motín del Espedia
para presidir el que probablemente había sido el ciclo más victorioso, más destacado de la historia del club hasta el momento, el del Dream, no era otro que el eterno vicepresidente, muy parecido al señor Vance, Joan Gaspar. Un hombre mucho más emocional que el fundador de Núñez y Navarro, que tendría enfrente el exitoso publicista Lluís Bassat. Pero las elecciones de ambos clubes pues iban a estar íntimamente ligadas debido a una de las operaciones pues más traumáticas, rocambolescas, extrañas, extravagantes de la historia del fútbol. Y casi me atrevo a decir, fíjate Marcos, de la historia del deporte. Porque pasó que a Florentino Pérez se le metió entre ceja y ceja fichar al capitán del Barcelona y convertirlo en su baza electoral. El proceso se cuenta muy detalladamente en el documental de Netflix, El fichaje del siglo, que os recomendamos ver. Un documental que la verdad merece la pena. Tremendo, tremendo. Se cuenta que Florentino recurrió a Futre, el ídolo de Figo, como mencionábamos al comienzo del capítulo, y un hombre que había vivido en primera persona una situación similar en 1987 cuando llegó al Atlético en lo que resultó una jugada maestra de Jesús Gil para ser reelegido presidente del club. La historia la conoceréis todos los que hayáis visto el documental. Florentino le pide a Futre que llame a José Veiga, el representante del Luso, que era un Jorge Méndez antes de que existiera Jorge Méndez, y lo hizo. Así es, Futre lo hizo. Veiga, en principio, pues no se toma muy en serio a Futre, porque tampoco estaba muy metido todavía de lleno en todo el tema este de fichaje. Luego acabaría siendo director técnico del Atlético. Pero en ese momento no se lo toma muy en serio. Y le cuelga a Futre. ¿Qué hace Futre? Pues Futre, que era muy astuto dentro del campo, demuestra que también lo era fuera. Él finge que sigue hablando con Veiga, con el representante de Luis Figo. ¿Y qué consigue? Pues acaba sacándole al presidente de ACS, es decir, a Florentino Pérez, la promesa de una comisión millonaria para él. Y entonces sí, Veiga sí que le hace caso. Ahora le escucha con atención. Y van los dos a llamar a la puerta de Gaspar, principal candidato, como ya hemos dicho, a la presidencia del Barcelona, para decirle que, oye, que sí, que Figo está muy contento en el Barcelona, pero que o le subían el sueldo o que se podía marchar. Pero Gaspar pues pensó que estos iban de farol y no creyó que nadie pudiera pagar nunca la cláusula de Luis Figo y de hecho pues se negó. Florentino firmó entonces con Veiga un contrato privado por el cual si el candidato era elegido presidente pues se prometía a pagar la cláusula. Y Figo por su parte aceptaba una penalización de 5.000 millones si se echaba para atrás. Algo que el futbolista, eso es verdad, niega haber conocido en ningún momento a pesar de que Veiga insiste en que es absolutamente cierto. Todo saltó por los aires el 6 de julio, cuando el acuerdo pues, se destapa en la cadena. El 10 de julio, Figo, que estaba de vacaciones en Cerdeña, rompió su silencio en el diario Sport y se dirigió a los socios del Barcelona asegurando que se quedaba, que no estaba tan loco como para firmar un precontrato con Florentino. La tensión aquellos días era brutal, podéis imaginarlo. Y llegó el 16 de julio y Florentino, contra todo pronóstico, venció las elecciones a Lorenzo Sanz. Así que el siguiente paso era convertir el precontrato que había firmado como candidato en un contrato oficial. Y para eso viajó a Lisboa en plena resaca electoral y Figo y Veiga también lo hicieron. Y el portugués acabó firmando su contrato con el Madrid. El 24 de julio llegó el día de la presentación oficial. Yo recuerdo estar de vacaciones y llamar incluso a mi casa para preguntar si se estaba produciendo de verdad esa presentación. Llamé a mi padre y él me confirmó que era así. Por mucho que se hubiera anunciado, yo, pues la verdad que no me lo podía creer. Figo sostenía su camiseta blanca con el número 10, flanqueado por un sonriente Florentino Pérez y por el presidente de honor, Alfredo Di Stéfano, con un gesto en el que algunos han querido ver contrariedad en el portugués. Es verdad que la instantánea más famosa no sonríe, pero también lo es que en otras imágenes sí que lo hace y que en sus declaraciones asegura haber tomado una decisión complicada, pero estar contento por haberla hecho. ¿Se podría decir que Figo se marcó un piqué con el se queda, pero en primera persona? Ojo, que estamos aquí destapando muchos previos a otros alter egos. Tú imagínate, Marcos, en Barcelona, cómo pudo sentar esto. O sea, se desencadenó un auténtico terremoto. Gaspar, que solo un día antes había ganado las elecciones, se vio de repente con 10.000 millones de pesetas en la mano
y corrió al mercado a gastarlos. Esos 10.000 y alguno más. Tiró la casa por la ventana, vamos. Poco tardó en gastarse 8.000 en el extremo del Arsenal, Mark Overmars. Además del holandés, pues Gerard López, canterano culé, que había explotado en el Valencia, el también jugador del Arsenal, Emmanuel Petit, campeón del mundo en Francia 98. Y ojo, qué bonito son los goles de Alfonsito, don Alfonso Pérez Muñoz, del Betis, es canterano del Madrid, además con unas declaraciones de que no, de que él de pequeñito tenía un pin del Barça que le dieron y que era muy del Barça de repente. Pues todos estos llegaban para ponerse a las órdenes del entonces nuevo entrenador del FC Barcelona, Lorenzo Serra Ferrer, y tratar de hacer olvidar al que había sido hasta entonces el ídolo barcelonista Luis Figo. El sorteo del calendario había fijado que sería el 21 de octubre, apenas 3 meses después de la presentación de Figo con el Madrid, el día en el que el portugués pues, volvería a la que había sido su casa durante 5 años, al estadio en el que tanto se le había querido. Se buscaron entonces referencias de cómo podía ser esa vuelta del antiguo ídolo. Y fue el propio Valdano el que puso encima de la mesa un caso que él había vivido desde el banquillo visitante unos años antes. En 1995, en mayo, el danés Michael Laudrup, el exquisito jugador de los pases imposibles, había sufrido un recibimiento durísimo en el Camp Nou tras fichar el verano del 94 por el eterno rival. Las mismas gradas en las que durante años había mostrado una icónica pancarta con la inscripción de Enjoy Laudrup, mostraban ahora mensajes como traidor, Judas, y ya desde el calentamiento el danés tuvo que escuchar cánticos que incluso le deseaban la muerte. Al hilo de este recibimiento tan duro, hay que recordar una pancarta especialmente cruel que decía: Fernando Martín, Petrovic, Juanito, los 3 fallecidos, tú eres el siguiente, Laudrup. Ante este infierno, el danés tuvo una mala tarde y fue sustituido al minuto 67, poco después del 1-0 de Miguel Ángel Nadal, que acabaría siendo el gol definitivo, en medio de un ambiente de lo más hostil que lo pitaba como había hecho en cada intervención y que ya, cuando iba camino de los vestuarios, pues le hacía además cortes de manga. Pero se esperaba que lo de Figo fuera mucho peor. Mucho peor por las circunstancias del fichaje y lo que cada jugador suponía en el momento de su marcha. Laudrup acababa contrato, tenía 30 años, había cumplido su ciclo en el Barcelona y su forma de cambiar de bando, siendo muy dolorosa, no había provocado tantas heridas. Digamos que la salida de Laudrup solo fue traumática por el equipo en el que recaló. La salida de Figo, sin embargo, diría que se suponía en ese momento aún más que lo que supuso Laudrup en el corazón de los culés, se dio en el cenit de su carrera a sus 27 años. De hecho, esa temporada a caballo entre Barcelona y Real Madrid sería en la que conseguiría el Balón de Oro. Fue una salida traumática en todos los sentidos del término y estuvo además agravada por la forma en la que se dio, su tratamiento mediático, los ríos de tinta que generó y la sensación de traición que golpeó a los aficionados blaugranas. El protagonista, pues lejos de guardar silencio, tomó la palabra y declaró el día antes del partido que no se sentía como un traidor y se quejó que desde algunos medios lo hacían ver poco menos que como un asesino y se lamentó porque se fomentara desde ellos la violencia, ¿no? Mostrándose preocupado por algo grave que pudiera pasar durante el partido. El otro era amigo íntimo del portugués, Pep Guardiola, no vio que se estuviera generando un ambiente especialmente violento y dijo pues, que se le recibiría ni más ni menos que como se recibía, por ejemplo, a Luis Enrique en el Bernabéu. En unas declaraciones que, por una parte, pues advertían de una segura hostilidad, pero que por otra aseguraban pues, que la sangre no llegaría al río. Ya en el aeropuerto, el equipo blanco recibió una bienvenida poco acogedora. En los aledaños del hotel de concentración sonaban claxones por la noche y el diario Sport regalaba con sus ejemplares un póster que para los que nos estáis viendo en YouTube, lo voy a poner aquí en la imagen porque es que es bastante fuerte, con un billete de 10.000 pesetas en el cual cambias pesetas por millones, 10.000 millones, con la cara de Figo y el lema de pesetero. Esto a mí, Marcos, me parece surrealista y esto sí que de verdad me parece, vamos, no creo que haya ningún periódico, Marca, AS, Mundo Deportivo, Sport, incluso el Superdeporte, me da igual el que sea, llegando a este extremo, que me parece muy, muy, muy fuerte, la verdad. Sí, es bastante fuerte, la verdad. Y llegó el día. El Madrid saltó al campo con Figo, protegido por sus compañeros y bajo la atronadora sonoridad de los abucheos del Camp Nou. Bienvenidos
Bienvenidos al Camp Nou, bienvenidos al Fútbol Club Barcelona Real Madrid. Ese es el sonido ambiente del Camp Nou para recibir a Luis Figo por primera vez el Coliseo Azulgrana como jugador del Real Madrid. Si vemos las imágenes, vemos cómo las cámaras lo persiguen y cómo se para junto a sus compañeros en el centro del campo. Hace entonces un gesto raro, una mueca rara, como de incomodidad, e incluso llega a ponerse durante algunos segundos los dedos en los oídos, en un gesto que yo no sé si interpretar que va hacia adentro, es decir, un gesto para intentar mitigar un poco los decibelios que estaban atronando en su cabeza, y ahí me viene el ejemplo de Timo Werner, por ejemplo, que tuvo que salir de un campo hace poco porque no podía aguantar el ruido de las gradas, o si el gesto es hacia afuera, hacia la grada, para desafiarla y hacer ver a los que le pitaban algo así como, ¿veis? No os estoy escuchando, me da igual lo que digáis. Tiene la mirada perdida, eso sí, mientras saluda, levantando los brazos, en lo que interpreto como un gesto más que nada instintivo. 112 decibelios se midieron en el estadio con la salida del Madrid al campo. Fíjate, Marcos, yo por aquel entonces era un auténtico fan del día después, no me perdía ni uno todos los lunes, y recuerdo que comparaban, ¿no?, el ruido generado por los decibelios, ¿no?, que se generaron con esta bienvenida a Luis Figo con diferentes aparatos, ¿no? Y recuerdo que con una de las cosas que lo medían era con un avión, con el sonido de un avión al aterrizar y despegar. Esta mañana lo he estado buscando en Google para corroborar si se columpiaron por aquella época o no, y es que no se columpiaron nada. 120 decibelios aproximadamente son los que produce un avión al aterrizar o al despegar. No iba mal tirada la comparación, la verdad, para hacernos una idea de la que se montó con su vuelta al Camp Nou. Pero volviendo al momento que aquí nos trae, vemos que la incomodidad de la nueva estrella madridista pues no iba a acabar con el pitido inicial. Para aquel partido, Serra Ferrer colocó a un joven melenudo y aún no consolidado a marcar al hombre, al portugués, por todo el campo. Y entre que Figo pues estuvo desangelado y desconcentrado y que el defensa hizo un marcaje muy pegajoso, pues el 10 blanco pasó desapercibido por el césped y se puede decir que aquel día pues fue el bautizo también futbolístico de un tal Carles Puyol. 13 balones perdidos, nada más y nada menos. Ninguna jugada realmente destacable. Un bagaje realmente pobre para un pedazo de jugador que esa noche ni siquiera sacó los corners, pese a ser el lanzador habitual. Del Bosque no lo sustituyó en una decisión que yo ahora pongo en duda si fue la correcta. Probablemente decidió protegerlo pensando en lo mal que lo pasó Laudrup unos años antes al salir del campo. Creo que lo mantuvo para eso, para evitar que el estadio fuera todavía más cruel con él, pero es verdad que su presencia no benefició en nada a sus compañeros porque mientras estuvo Figo, el ambiente fue irrespirable e igual si lo hubiera sustituido, la tensión hubiera bajado al menos un poco. Otra decisión que se basaba en esta máxima de proteger al portugués fue la decisión esta que has comentado de que Figo no lanzase los corners pese a ser el lanzador habitual. No ocurrió lo mismo 2 temporadas después en el denominado clásico del cochinillo, aunque eso lo dejamos para un poco más tarde. 2-0 ganó el Barcelona con goles de Luis Enrique y Simão Sabrosa en un día en el que, según reconocieron tanto Valdano como el entrenador Vicente del Bosque, pues el ambiente pesó a todo el equipo. Ojo también a la reacción de la prensa, en este caso de Madrid. Al igual que antes, para los que nos estáis viendo por YouTube, vamos poniendo las portadas, las iremos comentando. Vamos a ir comentando el antes, durante y después del encuentro. Alertando primero en la primera portada, una oreja, primera plana, Figo, te van a calentar la oreja. Ya preveniendo un poco al portugués de lo que se venía. Luego, describiendo lo que había ocurrido. Masacrado fue el titular. El Camp Nou dejó sordo a Figo y cojo el Real Madrid. Y luego, la de días después, esta es la que más me llama la atención, Marcos, ese lo siento, cara de Figo un poco emocionado. Claro, de primeras te pueden estar, no sé, como disculpas al propio Camp Nou, pero claro, luego lees un poco ya el subtítulo, ¿no? Y lo que más le dolió a Luis Figo fue la derrota y lo lamenta por sus compañeros. Como hemos mencionado antes, en menos de 2 meses después, Figo iba a ser galardonado con el Balón de Oro, fruto de su gran temporada el año anterior con el Barcelona y también de una muy buena Eurocopa en la que marcó un golazo contra la selección de Inglaterra, que luego vemos que tocaron defensa, pero bueno, aún así resultó ser un tanto espectacular.
Esa temporada, el Madrid acabó ganando la Liga con una gran actuación de Figo, que probablemente fue el mejor jugador del equipo. Y luego, muy poco a poco, fue bajando el nivel mientras iba cumpliendo años. Se fue convirtiendo en un jugador cada año un poquito más ancho, un poquito más pesado, y perdió gramo a gramo esa potencia que él tenía, esa que lo marcaba tanto como futbolista. Podemos decir que siendo una gran etapa, porque era un pedazo de jugador, y teniendo unos números en sus 5 años de blanco bastante similares a los que tuvo como azulgrana, igual que en el Barcelona tuvo una trayectoria ascendente, en el Madrid podemos decir que tuvo una trayectoria más bien descendente. Y ya si entramos en el terreno más emocional, pues poco a poco fue perdiendo foco con las llegadas al equipo en años sucesivos pues de Zidane, que además caló mejor en la afición, de Ronaldo Nazario, adorado desde el primer día, e incluso David Beckham, cuya mejor posición precisamente era la del portugués, ¿no? Y aumentó la sensación pues, de que algo no funcionaba. Sufrió probablemente más que nadie la fase de ocaso de los Galácticos. Una era que, si bien dejó momentos maravillosos para el Real Madrid, pues igual a nivel de títulos se quedó un poco corta. Se llevaron 2 ligas, una Champions contra el Leverkusen y una Intercontinental, pero yo creo que esos Galácticos, Marcos, podrían haber hecho todavía más. Para mí, desembarcaron ya demasiado mayores, demasiado justos de edad, y aunque seguían manteniendo un nivel muy bueno, pues fuimos viendo el fin de sus carreras. Poco les duró el nivel top que habían demostrado en sus equipos anteriores y que habían llevado, pues de hecho, a Florentino a realizar grandes inversiones por sus contrataciones. Figo, a pesar de todo lo que movió su fichaje, no fue nunca el jugador más querido por la afición. Siempre hubo algo de frialdad en esta historia. Por parte de Figo, algo que se pudo ver cuando le preguntaron la primera vez que si sentía madridista, y él respondió que se sentía portugués. Y también por parte de la afición madridista, que ya desde que vio las circunstancias de su llegada y que además esta provocaba la salida de un ídolo como Fernando Redondo, como que no acabó de quererlo del todo. Nunca se dio una identificación en pleno si la comparamos con otros fichajes de calado similar. Como decimos, pues el portugués no acabó bien en el Madrid. Fue el primer galáctico en salir, fue el primero en llegar y el primero en salir. Ya envejecido, con un nivel bastante más bajo del que había llegado a mostrar en su primer año, incluso peleado con el técnico Vanderlei Luxemburgo, que comenzó a dejarlo en el banquillo. Así que en 2005, pues 5 años después de esa sonora llegada, se marchó al Calcio como agente libre, ya que el Madrid pues, le dio directamente la carta de libertad como agradecimiento pues, a los servicios prestados. Nada que ver este cambio de club con el terremoto de su anterior cambio. Su destino iba a ser, como hemos dicho, el Calcio, esa liga en la que podría haber desembarcado 10 años antes, tenía hasta equipos para elegir, ¿no? Y eso sí, que ya no tenía el pedigrí que llegó a tener en los 90. No sería su nuevo equipo ni el Parma ni la Juve, sino el Inter, donde pasó 4 años en los que fue muy querido y diría incluso que probablemente más querido que en el Madrid. Y dio un buen rendimiento, ya no el de crack mundial que fue en su momento, pero suficiente para ser despedido con honores y con el brazalete de capitán con su compatriota José Mourinho en el banquillo. Y visto con perspectiva, lo que sí que es indiscutible es que hizo temblar los cimientos de su antiguo club. Porque el Barcelona pasará un calvario de 3 años horribles, que empezó con un año 1 post-Figo para olvidar, en el que fracasaron rotundamente los 4 grandes fichajes que había hecho Gaspar, los citados Overmars, Petit, Gerard y Alfonso, en lo que fue un anticipo de una era, Joan Gaspar, en la que el club no levantó cabeza. Se quedó en blanco todos esos años y se celebró incluso como un título la entrada en Champions con aquel maravilloso hat-trick de Rivaldo, con el broche de oro, con esa fastuosa chilena de la que ya os hablamos en un capítulo pasado del canal. No fue hasta la llegada de Joan Laporta y Ronaldinho, concretamente a partir de la segunda mitad de ese año 2003-2004, cuando el Barcelona pues, comenzó a remontar y ya en el año 2004, a las órdenes de Frank Rijkaard, pues consiguieron el campeonato de Liga y comenzar una era exitosa que pues, sucedía a la de los Galácticos de Madrid. Fíjate, yo diría que lo más importante del caso Figo, siendo su nivel muy brillante, sobre todo en los primeros años, como hemos dicho, es que su llegada le dio la presidencia a Florentino, que ha sido, sin lugar a dudas, con Santiago Bernabéu, el mejor presidente de la historia del club madridista. Sin Figo, pues Florentino probablemente no hubiera llegado, al menos no en aquellas elecciones en las que llegó. Para el Barcelona, Figo
ha sido desde el momento de su cambio al Madrid persona non grata. Un estatus que además se mantiene incluso en el día de hoy. En su siguiente visita al Camp Nou, hemos citado la primera porque es la más sonora, de hecho, nunca mejor dicho, también hubo polémica. No tanto como la primera vez, pero sí que se repitieron los lanzamientos de objetos, ya que esta vez, a diferencia de ese 21 de octubre del año 2000, sí que consideró oportuno lanzar los corners. Y ahí fue cuando cayó el famoso cochinillo, que muchos piensan que es de esta primera vuelta de Figo que estamos contando, pero no. Ocurre 2 años después, porque el año siguiente se perdió el partido, y fue ahí donde cayó tanto la cabeza del cochinillo como la botella de whisky Dick. Menuda cena. También estuvo presente, pero esta vez en el banquillo, junto a Mourinho, como delegado del club en el famoso partido de los aspersores entre el Barcelona y el Inter, que acabó con el Inter clasificado para la final Santiago Bernabéu en un ejercicio pues, de heroica resistencia con otro viejo conocido, como Samuel Eto'o, como lateral izquierdo, tras la expulsión en el primer tiempo de otro exjugador barcelonista, en este caso, Thiago Motta. Y en otros casos de trasvase de jugadores de Barcelona a Madrid, el tiempo ha ido curando las heridas. Hablamos de Bernd Schuster, de Luis Milla, incluso Laudrup. Pues estos jugadores ya, sin ser queridos, pues no inspiran una animadversión especial. Indiferencia o incluso puede ser que cierto cariño en algunos casos. Pero la herida de Figo, y solo hay que preguntar a los aficionados culés, sigue abierta en el barcelonismo. Pues toda una historia en todos sus términos, ¿eh? Desde sus fichajes, no fichajes, contratos simultáneos. Menuda serie, no documental, sino serie de Netflix que tiene Figo el día que quiera vender los derechos, ¿eh? Sí, la verdad es que es una historia impresionante de la que hoy, si estáis escuchando el capítulo en el día del estreno, se cumplen nada menos que 25 años. Haremos otro capítulo cuando se cumplan 25 años de la llegada de Celades al Madrid. O de Saviola. Probablemente. O cuando se cumplan los 50 de la llegada de Figo. También. Oye, pues será buena señal, ¿eh? Será buena señal. Pues don Marcos Rojo, muchísimas gracias un día más por traernos esta historia tan fantástica. Sí, un placer haberos traído esta historia. Espero que os haya gustado. Y bueno, ya preparando el siguiente capítulo que no tardará mucho en llegar. Historias que os traemos, como siempre decimos, con nuestra patita puesta en la actualidad, en semana de clásico, por supuesto. Barcelona Madrid esta semana también. ¿Tú cómo lo ves, Marcos? El de esta semana. Bueno, pues nunca se sabe, ¿no? Siempre se dice eso de que no hay pronóstico muy válido, ¿no? Antes de un partido como este. Es un clásico decir esto, nunca mejor dicho. Pero no sé, no me atrevo tampoco a augurar. Veremos. Muchos estaréis escuchando ya este capítulo cuando ya se haya dado este partido y estas palabras que estoy diciendo yo pues os sonarán a o bien un qué incrédulo o bien un, bueno, pues finalmente fíjate, no se dio tan mal como igual podíamos esperar algunos. Un empatito tampoco viene mal. Pues muchas gracias, como siempre, a todos vosotros, a los que estáis al otro lado, a los que formáis parte de esta familia, de esta comunidad de Café Karlovich. Ya sabéis que podéis apoyar el proyecto siguiéndonos en nuestro canal en nuestra cuenta de Twitter, @ o de X, como queréis llamarlo, @Café Karlovich, en nuestra cuenta de YouTube, ya sabéis, follow, comentar, likes, suscripciones, todas las cosas que se hacen, compartidlo con vuestros amigos. Nuestras plataformas de podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcasts, 5 estrellas, comentarios, todo eso ayuda a posicionarnos bien. Y recordad que esta noche juega el Trinche.